Vamos a ir a Juan, capítulo 19, del 1 al 16. Juan, capítulo 19, del 1 al 16. Antes de comenzar, quiero recordarles que este proceso de la preparación de sermones, durante todo este proceso uno lee, escucha material de otros maestros y predicadores. Y el día de hoy, como introducción, quiero hacer un resumen de una reflexión que escuché del pastor MacArthur, que a su vez citaba a otro pastor, John Wall, quien escribió un libro, es un autor de los puritanos. El libro se llama Ninguno sino Cristo, escrito en 1650. Juan 19 nos presenta el clímax del sufrimiento de Cristo. Este capítulo 19 es donde va a ser la crucifixión de Cristo. Aquí vamos a ver el clímax de los sufrimientos de Cristo. Pero para comprender plenamente la magnitud de su crucifixión, debemos reconocer que su vida entera fue una especie de cruz. Una especie de crucifixión, de humillación. Desde la eternidad, el Hijo de Dios existía en gloria. Imagine eso, desde la eternidad, el Hijo de Dios existiendo en gloria. Pero al encarnarse, asumió una humillación. Del simple hecho de encarnarse, Él estando en gloria, se encarna y es una humillación constante para Él. Su crucifixión no comienza en el Calvario, sino comienza desde el pesebre. Tenga esto en mente. Este Dios que ha sido glorificado por la eternidad, ahora toma forma de hombre. Eso en sí es una humillación para Cristo, ¿verdad? Toda su vida fue una progresiva entrega al dolor, al rechazo, pero sobre todo a la obediencia perfecta a Dios. En su concepción, cuando fue concebido, el que era infinito, incontenible, fue contenido, piensen eso, en el vientre de María. El infinito, el incontenible, que los cielos y la tierra no lo pueden contener, fue contenido en el vientre de María. Todo eso es humillación para Dios. El Creador alojado en la criatura. María había sido creada por Cristo y ahora Cristo estaba alojado en María. Nació en su nacimiento. María nació de María, que ya lo hemos platicado, María era de una familia humilde, pobre, al grado que no podían pagar la ofrenda del cordero y llevaron al templo 2 palominos, ¿verdad? La ofrenda más pequeña permitida. En su infancia fue colocado en un pesebre. Piensen esto, y a veces no pensamos en eso, ¿verdad? Pero alimentado por la leche de su madre. El que sustenta todas las cosas. Reducido a dependencia humana. ¿Puede imaginar eso? El Verbo eterno que creó el universo con su voz no podía hablar. Solo podía llorar. Una humillación, ¿verdad? ¿Cómo? Él con su voz creó las cosas y no podía hablar. Era un bebé que no podía hablar. En su circuncisión fue herido por primera vez, cumpliendo una ley que él mismo había dado.
aunque no tenía ningún pecado, ¿verdad? Imagínense, en sus tentaciones fue confrontado por Satanás, el mismo que él había expulsado del cielo. El santo fue expuesto a la vileza del pecado, soportando lo que jamás en toda la eternidad había sido parte de su naturaleza de santidad. En su ministerio público vivió sin reputación, sin honor, rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. El que era adorado por ángeles y querubines fue despreciado por los hombres. Humillación, cruz. En su arresto, el que es ilimitado fue atado por manos impías. En Getsemaní sudó sangre en medio de una noche fría. No por dolor físico, sino por la angustia de enfrentar la ira de su Padre. En su traición fue entregado por Judas, a quien había amado y servido. En sus juicios, el juez con mayúscula, el juez supremo del universo, fue condenado por jueces corruptos, como lo hemos visto en semanas pasadas. En su flagelación antes de la cruz, su cuerpo fue desgarrado por manos humanas. El cuerpo que nunca antes había sufrido, ahora queda marcado, literalmente marcado, cicatrizado para siempre, por la eternidad, a consecuencia del pecado, no de él, ajeno, de nuestro pecado. La Biblia dice que vamos a ver las marcas en el cuerpo de Jesucristo, marcado por la eternidad, por tu pecado, por nuestro pecado. Humillación. En su humillación final, como lo veremos ahora, fue coronado con espinas, vestido con burla, golpeado por soldados que se arrodillaban mofándose. El Rey de Reyes fue tratado como escoria humana. Todo esto culmina en Juan 19, donde la cruz visible, ahora física, revela la cruz invisible que cargó toda su vida. Su sufrimiento no fue solo físico, sino espiritual, emocional y eterno. Y lo hizo por amor, para redimir a los que lo rechazaron, para salvar a los que lo crucificaron. Su vida fue una cruz y su muerte, hermanos, es la consumación de esa entrega total que hizo por nosotros. Hoy estudiaremos aquí, en este pasaje, el momento culminante de la humillación de Cristo antes de ser crucificado. Juan enfatiza la realeza de Jesús incluso en su sufrimiento y nos muestra el rechazo del Mesías
por parte de su propio pueblo. Vamos a ver el cumplimiento de las profecías y la obediencia perfecta de este siervo que sufre. Quien fue herido, según Isaías, por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Este pasaje no es solo una narrativa histórica, que lo es, pero más es una ventana a la gloria de Dios, manifestada en el sufrimiento voluntario de su Hijo Jesucristo. Aquí se cumple la profecía, se revela el corazón del Padre y se establece el fundamento de toda la obra redentora, de tu salvación, de tu redención. Aquí vamos a ver la injusticia humana, la debilidad del poder político, la dureza del corazón religioso y sobre todo la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Este pasaje no es solo historia, es la teología más alta a la que podemos aspirar. La verdad de Dios, como es narrada por Juan. Es el cumplimiento de Isaías 53, que voy a estar haciendo una comparación entre esos dos pasajes. Es el Cordero sin mancha entregado por nuestros pecados. Juan, en su estilo muy teológico, muy profundo, muy espiritual, nos muestra que detrás de cada azote, cada burla y cada decisión política está el plan soberano de Dios para redimir a su pueblo. Cristo no murió por los justos, sino por los culpables, los pecadores, los que lo habían traicionado. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún éramos pecadores cuando Cristo murió por nosotros. Este es el corazón del Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A continuación, no veremos simplemente la injusticia humana, veremos la expresión de este amor divino. Cada momento de la pasión, cada paso hacia la cruz, es una manifestación de este amor de Dios hacia nosotros los pecadores. Jesús no fue víctima de las circunstancias, lo hemos dicho y explicado, sino siervo obediente que voluntariamente se entregó por amor a los suyos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que abra nuestras mentes, que podamos sentir ese peso de gloria hoy en día, en este momento, hoy, en sus mentes, en sus corazones, que sean aplastados ante la majestad de nuestro Dios. Todo orgullo, toda sensación de autojustificación sea aplastada hoy. Y que busquemos la dependencia total a la gracia de nuestro Dios, al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Aquí estamos, Señor, reconociendo tu majestad, reconociendo, Señor, lo que has hecho a favor nuestro y recibiendo, Señor, este regalo. A cambio solamente de nuestro pecado, Señor. Nada traemos a la cruz, solamente este pecado, Señor, que arrastramos. Gracias te doy, Señor, por haber salvado mi vida.
por haberme arrancado, Señor, de la oscuridad y colocarme, Señor, en tu reino de luz. Te ruego, Señor, por cada una de las personas que escuchan aquí físicamente y a través, Señor, de las redes, que puedas arrancar, Señor, a todos aquellos que son tuyos, para tu gloria y para tu alabanza. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan 19, del 1 al 16. ¿Lo tiene? Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Puñetazos, dice otras versiones. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo a los judíos que estaban esperando, y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadle. Irónicamente, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Del 17 en adelante vamos a empezar a ver la narración de la crucifixión, la vía dolorosa y la crucifixión. Esto es la antesala, pues, de la crucifixión física de Jesucristo. Vamos a Juan 19:1. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó.
Pilato, hermanos, sabiendo que Jesús era inocente, porque ya sabía, la semana pasada vimos eso, él sabía que era inocente. Ideó una estrategia para dejarlo en libertad. Y al mismo tiempo, complacer las demandas de los líderes religiosos judíos. O sea, estaba entre esas dos situaciones, ¿no? Entonces mandó a azotar a Jesús. En su corazón estaba albergando la esperanza de que los judíos se dieran por satisfechos con estos tremendos azotes al estilo romano. Y que al ver a Jesús golpeado, desgarrado y sangrentado por todo el cuerpo, aceptaran su liberación. Esa era la estrategia de Pilato. Su habitual crueldad y su doble moral, su carácter engañoso quedan manifiestos en estas maquinaciones. O sea, él dijo, ¿cómo hago para cumplir con el pueblo? ¿Cómo hago para salir no manchado de este acto? No quería este juicio. Estaba ideando cómo puedo hacerle para cumplir con el pueblo y que no me vaya a haber algo contra mi nombre. Entonces ideó eso, mándalo a azotar y vamos a pensar que eso va a ser suficiente. Intentaba complacer a los judíos, ¿verdad? Azotándolo. Y también estaba tratando de tranquilizar su propia conciencia, porque sabía que era un hombre inocente. Marco y Mateo hablan de lo mismo. Vean lo que dice Marco en el 15:15. No, vaya, yo lo voy a leer. 15:15 dice, aquí confirma que su intento era para apaciguar a la multitud. Vean lo que dice. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. O sea, la intención no era hacer justicia, la intención era para satisfacer al pueblo. Como todo buen político, ¿verdad? Como explicaba Víctor la semana pasada, este proceso de azotar no era un castigo ligero, liviano. Era brutal, brutal. Diseñado para quebrar el cuerpo. Las correas de los cueros del látigo romano desgarraban la piel de Jesús en distintas partes del cuerpo. La espalda, el pecho, los brazos, el abdomen, los muslos, las piernas. En algunas dicen que estaba atado como así de fuerza, así hacia arriba. Pero estaba indefenso, el cuerpo expuesto completamente. No podía defender o taparse, no, estaba amarrado y estaba recibiendo el castigo romano. Cada golpe dejaba marcas profundas, cortaba la piel y causaba un dolor intenso. Además, por algunas narraciones, sabemos que el látigo romano tenía bolas de plomo en las puntas, que al golpear con fuerza el cuerpo de Jesús, provocaban todo tipo de heridas, moretones, raspaduras, hinchazón, llagas abiertas y zonas de la piel arrancadas. No era solamente un dolor superficial, era daño físico al cuerpo lo que estaban buscando. MacArthur dice que hubo roles, o sea, hubo 3 turnos. 2 soldados se cansaron, otros 2 se cansaron, otros 2 para terminar. 6 grupos de soldados o 6 pares de soldados hasta pues casi matarlo. Los golpes repetidos en la espalda y el pecho probablemente causaron lesiones internas, no lo sabemos, afectando pulmones y corazón. Esto habría dificultado su respiración, alterando el ritmo cardíaco y aumentando el sufrimiento físico de manera extrema. Cuando los escritores clásicos hablaban de este tipo de flagelación, literalmente dicen, el reo quedaba irreconocible en su aspecto y sangrando por todo el cuerpo.
Así quedó Jesús. Aquí vemos a Cristo, el Rey del universo, otra vez en humillación, recibiendo castigo físico por pecados que no cometió. Humillación me refiero porque él instantáneamente podía haber destruido, ¿verdad? Detenido, desintegrado a los soldados. Y no. Se sometió en humillación y recibió el castigo por pecados que él no cometió. Inocente. No hallo pecado en él, no hallo ningún delito en él, dijo Pilato. Aún así, lo azotó. Vemos el fracaso contundente de la justicia judío-romana y también vemos cómo la justicia divina avanza con sus propósitos eternos de salvación. Vean lo que dice Isaías 53:5 como profecía. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Versículo 2, 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto púrpura. La mofa, la burla era profunda. Imagine a estos soldados, no sé si puede imaginar, curtidos en el arte de la tortura. Física, verbal, psicológica. Eran soldados que habían hecho esto por toda su vida. Sabían cómo hacerlo. La corona de espinas representa el dolor físico, pero a la vez, hermanos, humillación. Yo leía por ahí que, ¿cuál fue la maldición de Dios sobre la tierra en Génesis? Generar espinos, ¿verdad? Y algunos comentarios dicen que esto representa que la maldición de la tierra queda sobre Jesucristo. Mateo añade que para mofarse de él, los soldados le dieron una caña como cetro. También dice que le golpearon con esa caña en la cara. Aquí, como en cada paso de la pasión de Cristo, vemos la sustitución perfecta y absoluta. Él tomó el lugar de los pecadores. El inocente que carga con los pecados de su pueblo, llevó una corona de espinas para que nosotros, los culpables, pudiéramos llevar una corona de gloria. Wow. Esa es la grandeza que quiero que vea, hermanos, el peso que quiero que sienta. Esta acción de los soldados fue un acto de burla y escarnio contra nuestro bendito Señor. Un desprecio abierto ante la idea de que Él fuera un rey. Estos rudos hombres demostrarían con sus acciones cómo se trata a semejante rey. ¿Cómo que rey? Podemos estar seguros de que aquellos embrutecidos soldados paganos, los legionarios romanos, ¿verdad? Los curtidos en la guerra, eran expertos consumando la tortura de sus prisioneros. Dice el texto que le vistieron con un manto púrpura. El manto púrpura, símbolo de realeza, se convierte en sarcasmo para ellos. El verdadero rey es ridiculizado por hombres que no saben que están cumpliendo la profecía. Así lo declara Isaías 56. No quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba.
ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Traducción del lenguaje actual. Una vez más, debemos recordar la naturaleza profunda de este simbolismo, de este acto de Jesucristo. Nuestro Señor fue vestido de un manto de vergüenza, de burla, de escarnio, para que nosotros fuéramos revestidos con una justicia perfecta y pudiéramos presentarnos con túnicas blancas ante el trono de Dios. La burla continúa. Leamos el 3. Y le decían: ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas, puñetazos, dice otra versión, golpes en la cara. Es evidente que esto se hizo como una muestra de desprecio. O sea, ellos no estaban tratando de traer tributo o rendir tributo a Jesús, ¿verdad? Estaban burlando. Los soldados pronunciaron estas palabras como una parodia de lo que se diría al emperador cuando se reconoce su poder imperial. Al emperador: ¡salve, emperador! O sea, con respeto, con admiración. Aquí le estaban diciendo, burlándose, ¿verdad? Mofándose: mira a este rey, tu reino y tú igual de pobres y de miserables, despreciables. Estaban mofándose de Jesucristo. La ironía aquí es amarga, o sea, perdón. Los soldados estaban burlando, pero no entendían que estaban realmente ante el rey del universo. Cada bofetada estaban afrentando al Creador. Y lo interesante y lo increíble de estos acontecimientos es que el Señor Jesucristo no los detuvo. Él, siendo el rey del universo, Él siendo merecedor de la alabanza, de la gloria, del respeto, del honor, recibe la humillación, recibe el golpe para que tú y yo pudiéramos ser exaltados, pudiéramos ser puestos sin mancha delante de Dios. Isaías otra vez lo predijo, 53:7. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando las cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió la boca. Esa es la profecía de Isaías y se cumple, ¿verdad?, en estos pasajes. Después de los azotes y escarnio en manos de los soldados romanos, Pilato entra nuevamente a la escena. Vamos a leer 4. Entonces Pilato salió otra vez. Acuérdense que los judíos estaban fuera del pretorio, no se querían contaminar, llevaron a Jesús, se lo presentaron a Pilato, él se metió con Jesús y ahora está saliendo otra vez. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato intentaba liberar a Jesús mostrando su sufrimiento y humillación, pero su estrategia fracasa. Aunque reconoce su inocencia, no actúa con justicia. Ese es el problema de Pilato. Era ignorante de las profecías, era ignorante de quién era Jesús realmente. Pero él, sabiendo que era un hombre inocente, no actúa con justicia, ¿verdad? Y se deja llevar por la presión política, por la presión del pueblo. Aquí vemos la debilidad del poder humano frente a la presión social. No sé si le ha pasado a usted o no, pero podemos decir que somos creyentes, cristianos,
que estamos asociados al santo, pero cuando en la hora de la verdad, en la hora de la presión social con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, seguimos firmes, seguimos proclamando que somos del santo. Pilato representa al hombre que sabe lo que es correcto. Él sabía lo que era correcto, pero no hace lo correcto. Es pecaminoso, ¿verdad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecaminoso. Es lo que estaba pasando aquí. Pilato sabía lo que era correcto, cuál era el proceder correcto en esta situación y no lo hizo. Es claro que la interacción privada que Pilato sostuvo con nuestro Señor lo convenció por completo que era inocente e inofensivo para el reino, para Roma, lo cual lo llevó a desear su libertad sin que sufriera daño alguno. O sea, se puede percibir porque quería hacerlo. Albergaba la esperanza de que los judíos se dieran por satisfechos al ver azotado a Jesús y mal herido. Y esperaba que los judíos desistieran, ¿verdad? Que ya no llevaran más allá la acusación que traían. El texto debe notarse, hermanos, que este juez, este hombre, dijo, yo no hallo delito en él. Estas palabras fueron utilizadas 3 ocasiones en todo el relato que estamos viendo. Pilato declaró en 3 ocasiones distintas que no había pecado en Jesucristo. Si esas palabras las trasladamos a la escena en términos divinos, al contexto de la ofrenda sacerdotal, era correcto y apropiado que quien tenía la responsabilidad de inmolar al Cordero, el sacrificio por nuestros pecados, declaraba públicamente en 3 ocasiones que no hallaba defecto en él. Todo esto es plan de Dios, profecía de Dios, para que se cumpliese, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Vemos al inocente después de azotado y siendo públicamente escarnecido. Vamos a ver cómo se mostró en el versículo 5. Y dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Como dije ahorita, es asombroso cómo el Señor, siendo de la realeza, de la majestad, del calibre del Señor Jesucristo, deja que públicamente sea escarnecido. O sea, cuando sucede algo en privado y eres avergonzado, a lo mejor puedes tolerarlo, pero que lo lleven a la plataforma pública para burlarse, para escarnecer. Es todo un nivel diferente, ¿verdad? Más impactante comprender que él tenía el derecho de ser exaltado, de ser reconocido, de ser honrado, de ser proclamado rey. Y permite esta exposición, este escarnio público. Y no lo dejemos ahí, hermanos, por favor. Lo hizo para que tú no tuvieras que enfrentar ese escarnio público. Para que tú no tuvieras que enfrentar ese desprecio delante de Dios. O sea, a veces vemos las escenas que nos presentan como una película allá afuera, lejos. Ah, mira, pobrecito Jesús, mira todo lo que le pasó.
No, hermano. Esa es, quita a Jesús ahí, eso es lo que tú merecías. Debemos entender, comprender la motivación detrás de la cual está obrando Jesucristo. Para que tú, Alonso, no seas avergonzado. Para que tú, Alonso, no enfrentes el juicio de Dios. Para que tú, Alonso, seas perdonado. Yo voy a absorber el castigo que te corresponde por lo malvado que eres. No dejemos el sacrificio de Cristo como mira, eso es como un acto que sustituye, ¿verdad?, lo que merecíamos. 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Así ya lo leí. Y he aquí el hombre. Es evidente, hermanos, que esto el Señor lo hizo por amor a nosotros, que Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. El texto dice, he aquí el hombre. Una declaración que está cargada de significado. Pilato presenta a Jesús como alguien quebrantado, esperando compasión, pero Juan quiere que veamos más allá de eso. He aquí el hombre. Este hombre, hermanos, es el segundo Adán. El hombre perfecto. El siervo obediente que sufre. Jesús aparece desfigurado, pero debemos entender que Él es el hombre perfecto, la humanidad perfecta. Su obra restablece nuestra humanidad caída y nos muestra ejemplo de una masculinidad al servicio de los demás. Él es el hombre, quiero decir, Él es el masculino por excelencia. Él es el que debemos imitar. Él es el hombre. Isaías 52:14 dice, muchos se asombrarán al verlo, por tener la cara desfigurada y no parecer humano. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Veamos la reacción de los líderes al ver a Jesús. El versículo 6. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadle si quieren. Yo puse si quieren. O sea, era irónico. No le estaban dando la autorización, pero o sea, ya estoy harto. No entienden. Crucifíquenlo si quieren ustedes, porque yo no hallo delito en él. La ceguera espiritual, hermanos, de los líderes religiosos es total. Esta ceguera es total. Ya no buscaban justicia, hermanos, sino que buscaban sangre, derramar la sangre de Cristo. Pilato, una vez más, afirma que Jesús es inocente. Yo no hallo delito en él. Pero su falta de convicción
lo lleva a ceder ante la presión de los líderes religiosos y del pueblo. El pecado no solo está en la acción, sino también está en la omisión, como dijimos hace rato. No solamente en la acción mala, sino en dejar de hacer lo que es correcto, es pecaminoso. Que Dios nos libre, ¿verdad?, de esa ceguera espiritual. No existe peor condena, hermanos, de parte de Dios, que seamos dejados a nuestra propia merced, a nuestros propios juicios, a nuestras propias decisiones. Isaías 53, 3 al 5 dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios le había herido y humillado. Se lo merece. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Los judíos, al escuchar la reacción de Pilato, no encuentro delito en él. Cambian ahora su postura y la acusación ahora es distinta. Vean lo que dice el versículo 7. Los judíos le respondieron, al escuchar esta declaración de Pilato, que no encontraba delito en Jesucristo, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ya no era una acusación política o de insurrección. Ahora la están cambiando a blasfemia. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. La respuesta de los líderes religiosos revela su verdadera intención ahora. En realidad esa era la intención inicial. Ellos, cuando hicieron los juicios religiosos, la acusación que llevaban contra Jesús no era la política, eran la blasfemia. Pero decían, ¿cómo vamos a presentar esta acusación ante Roma? Nos van a decir, pues eso es tú, pero para nosotros no es blasfemia, no tenemos tu Dios como nuestro Dios. Entonces ellos idearon una forma de presentar a Jesús con un delito político ante Roma. Y también ellos decían, si matamos a Jesús nosotros, el pueblo se nos va a echar encima. Entonces lo vamos a llevar con Roma para que Roma lo mate y nos los quitamos del medio, ¿no? Esa era la intención de los líderes religiosos. Pero si puedo parafrasear aquí, dice, no tiene sentido que nos digas que lo crucifiquemos nosotros, porque sabes perfectamente que no estamos facultados para ello. Pero ya no deseamos condenarlo por insurrección política. Ahora lo acusamos de haber cometido un delito contra nuestra religión. Él se está declarando o autodeclarando hijo de Dios. Y según nuestra ley, debe morir. Tú como emperador, tú como gobernante de nosotros debes hacer valer esta ley. Es lo que estaban diciendo. Un puntito, no está en el manuscrito, pero los judíos sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Lo había demostrado, lo había testificado con sus milagros, con su autoridad en la palabra. Ellos sabían, pero querían quitar a Jesucristo, no porque no entendían que era el Hijo de Dios, porque no querían recibir al Hijo de Dios. Esa es la maldad, esa es la afrenta
de este sistema religioso que supuestamente eran los que administraban la verdad de Dios. Y están haciendo todo lo posible para ir en contra de esa verdad. Vean lo que dice Marco 14 del 61 al 64. Marco 14 del 61 al 64. Dice que el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos, todos los que estaban reunidos en el Sanedrín, declararon y dijeron, y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. O sea, al final de cuentas, los líderes religiosos no llevaban una diferencia política con Jesús. Ellos habían construido, en base a la religión judía, una fuente de ingresos muy lucrativa. Una fuente de ingresos lucrativa y una fuente de poder sobre las personas. Y no querían dejar ir eso. Y quieren eliminar a Jesús, que atenta con derrumbar ese sistema religioso. Esa era la intención final. Y buscaban un mecanismo para quitar a Jesús de la mente de las personas y de, ¿cómo se dice? Cuando atentas contra la persona, perdón, por la palabra, manchar su honra. O sea, no querían que la mente de las personas fuera deshonrado para que nadie buscara a Jesucristo. Vean cómo reacciona Pilato ante esa nueva acusación, versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esta nueva acusación de que era blasfemia, no política, dice que tuvo más miedo. ¿Sí lo ven? Pilato ya estaba inquieto por este juicio. No quería juzgar a Jesucristo. Pero al escuchar que la acusación real era que se había hecho nombrar Dios o que se hacía igual a Dios, dice el texto que tuvo más miedo. Vemos como un cambio de actitud de aquí en adelante de Pilato. La nueva acusación de blasfemia contra Jesús le hizo ver las cosas de forma distinta. Ahora comenzó a sentirse aterrado, no solo inquieto. La idea de que el prisionero manso al que estaba entrevistando, al que estaba juzgando, pudiera ser, después de todo, un ser superior, no un mero hombre, alarmó profundamente a este hombre de débil conciencia. O sea, los romanos no creían en Dios como los judíos. Ellos tenían su mitología griega, romana, todos estos dioses. Pero en la mente de esta persona, de Pilato, al interpretar esta blasfemia, empezó a pensar, carijo, ¿no será este un semidios? ¿No será este un hijo de Zeus o no sé de quién? O sea, no lo podemos relacionar con temor a Dios, al Dios eterno. En su idiosincrasia lo relacionó como, bueno, a lo mejor este puede ser un semidios, ¿no? Un ser supremo. O sea, en la mitología de los romanos y en lo que creían, cómo vivían, ellos entendían que los dioses podían manifestarse en carne o tener hijos, ¿verdad? Y que haya un semidios ahí en la tierra.
Entonces, es lo que estaba pensando Pilato. ¿Sería posible que tuviera ante sí alguna clase de Dios en forma humana? ¿Acaso estaría infligiendo castigo corporal a una deidad? Todo esto lo inquietó. No solamente, dice, lo aterró. Empezó a tener más miedo. Porque él sabía, según Mateo, que los líderes religiosos están entregando a Jesús por envidia. Vean lo que dice Mateo 27 y 18. Dice, porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Y su esposa también, en ese mismo texto le dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. O sea, todo eso tenía en la mente Pilato y empezó a tener miedo, terror. No que no tuviera miedo, porque dice que es más miedo. Y usted ya tenía miedo, ahora es más miedo. ¿Ah? Se incrementó, se aterró. ¿Ah? Lo curioso, ¿mande? Lo curioso del terror, y que eso podríamos nosotros también tener miedo, pero el miedo en sí mismo o el respeto que estaba tratando de sentir no fue suficiente para salvarlo, ¿no? Él continuó en sus maquinaciones equivocadas. Vean lo que dice el versículo 9. O sea, después de recibir esa nueva acusación, de imaginar todo esto que estaba sucediendo, dijo en el 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, como que lo volvió a oír, ¿de dónde eres? O sea, como que hubo una conciencia diferente, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? Esta pregunta implica, ¿quién eres realmente? ¿Eres un ser celestial, un Dios, un hombre, un Dios que tomó forma de hombre? Y lo más probable es que Pilato esperaba una respuesta que confirmara, ¿verdad? Pero Jesús dice que guardó silencio, que no le respondió. Y pienso que lo hizo al menos por dos motivos, ¿no? Y el más importante es que si en realidad Jesucristo hubiera revelado su deidad, a lo mejor Pilato no lo hubiera crucificado, ¿verdad? Y hubiera desviado el plan de Dios. Pero también Jesucristo no le responde, porque creo que Pilato ya estaba más allá de la misericordia. Que Jesús no responda es de temer, porque Pilato ya ha tenido la suficiente luz de quién era Jesús, de los milagros que había hecho. O sea, él tenía lo suficiente para discernir que ese hombre estaba diciendo la verdad, que era Dios. Pero optó por no creer. Todos tenemos nuestro día de gracia, la oportunidad de gracia. Pero si no eres sensible, hay un punto en el que ya no hay retorno. Creo que le pasó esto a Pilato. Jesús ya no le dijo nada más. Tienes suficiente luz. Ahora es tu responsabilidad tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con este hombre que se llama Jesús? Y lo mismo es para nosotros.
tienes la suficiente luz. ¿Qué vas a hacer, verdad, con ese hombre? ¿Vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a aceptar o no vas a aceptar? Y esta decisión tiene repercusiones eternas, ¿verdad?, para nosotros. El Señor no va a luchar contra nosotros eternamente. Cada persona tiene su día de gracia. Si lo rechaza, la puerta puede cerrarse para siempre. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Vemos otra vez a este hombre en su oscuridad, ¿verdad? En su arrogancia, en su ignorancia también pudiéramos decir. Él era pues el hombre más poderoso y le está diciendo, no me contestes a mí, ¿qué? ¿No entiendes que tengo tu vida en mis manos? Esto sucede a menudo, hermanos. Este es un ejemplo nada más, pero los hombres impíos suelen jactarse de su poder absoluto. Aunque Pilato estaba presumiendo de que tenía autoridad total, podemos ver por el contexto, hermanos, que en realidad estaba a merced de los judíos, ¿cierto? O sea, se estaba dejando influenciar. O sea, si él tenía autoridad absoluta, completa, él decide por sí mismo y se acabó el asunto. Pero no es así. Pilato estaba siendo manipulado por los líderes religiosos. La presión que ellos estaban ejerciendo estaba manipulando su decisión. No era en realidad tan poderoso como lo estaba presumiendo aquí. Pilato, aunque en el poder, su autoridad era limitada. Jesús no responde no por tener miedo, sino para cumplir su propósito. Siempre, hermanos, el poder humano, político, económico, siempre está subordinado al plan de Dios, al plan divino de Dios. Pilato solo actúa porque Dios lo permite. El sufrimiento de Cristo no es accidental, es con propósito divino. Isaías 53:10 dice, Dios quiso humillarlo, por eso sucedió, y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Sucede algo curioso. Antes de que Pilato pudiera decidir oficialmente el veredicto, vean lo que sucede en el versículo 11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Este versículo, hermanos, nos dice, vean lo que lo voy a leer otra vez. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahí estamos entendiendo que hay soberanía de Dios, está obrando en las circunstancias, ¿cierto? Pero también dice, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, el texto nos dice que Pilato estaba pecando, pero hay uno que está pecando mayor todavía. Era el que lo entregó. Entendemos que por el contexto que era el sumo sacerdote o los líderes religiosos, si queremos verlo como grupo, en las palabras de Juan, este grupo tenía mayor pecado que Pilato. ¿Por qué?
Porque Pilato estaba obrando en ignorancia. No conocía la verdad de Dios, no conocía la palabra de Dios. Pero los religiosos, el sumo sacerdote eran los administradores de la verdad de Dios. Ellos estaban pecando con alevosía y con ventaja en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos tenían mayor pecado, ¿verdad? Aparte, estaban usando a Roma como el agente para cometer el homicidio. En la estrategia de los religiosos decían, no, nosotros no lo podemos matar porque se nos va a echar el pueblo encima. Vamos a ponerlo delante de Roma para que ellos lo ejecuten y nos libramos de esa culpa. Entonces, mayor pecado era los religiosos que el de Pilato. No es del tema, pero tengamos cuidado, hermanos, porque nuestro pecado se ve incrementado por el conocimiento que tenemos. No es lo mismo que usted peque a que peque una persona que no conoce a Dios. No es lo mismo que usted ofenda a Dios, que conoce la verdad, que sabe quién es Dios, a una persona que es ajena al conocimiento de Dios. Hay mayor castigo, ¿verdad? Para el que conoce la verdad, para el que conoce lo bueno y no lo hace, que para el que no conoce lo que es bueno. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y ahí está la manipulación política a todo lo que da, ¿verdad? Los líderes religiosos usaron el temor de Pilato al imperio, y aunque Pilato procuraba soltarlo, la presión política venció la conciencia de Pilato. Él no quería perder su puesto, él no quería perder su poder, él no quería perder su trabajo. Si estos van otra vez con Roma, Roma puede desplazarme. Es lo que están amenazando. Y dice, si a este sueltas, no eres amigo de César. Vamos a ir a contarle a César lo que estás haciendo. Vamos a ir a acusarte delante de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Tú, como gobernador romano, tienes que hacer algo al respecto. Y si no, te vamos a ir a acusar ante el emperador. Temiendo esa denuncia, Pilato prefirió ser cómplice de un asesinato antes que arriesgar su posición política. ¿Quién muestra mayor bajeza? Pilato, que sacrifica su conciencia por miedo a perder el favor imperial. Hermanos, ¿qué es más bajo? ¿Qué es más vil? Ante una situación que requiere decisión, Pilato sabía lo que era bueno, sabía que Jesús era inocente. Prefirió ser cómplice de un homicidio que aceptar las consecuencias de la verdad. Y digo, es solo un ejemplo, ¿verdad?, de lo que sucede en nuestras vidas también. A veces nosotros, por salvaguardar nuestra reputación, nuestra posición económica, nuestra posición social, preferimos hacernos aliados o cómplices con los amigos, con el trabajo, con X en la situación en que usted se desenvuelva, antes de sentarnos firmemente y defender a Cristo Jesús, la verdad de Dios, la verdad que hemos recibido.
¿Qué es más vil? Sabiendo lo que es la verdad y no defenderla, o atentar contra la verdad cuando no sabemos qué es la verdad. Porque a veces somos bien fáciles, ¿verdad?, para acusar a Pilato. ¿Y cómo? Pero ¿qué es más vil? ¿Usted sabiendo qué es la verdad y no comprometerse con ella? ¿O Pilato que no sabía? 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. Este es el acto oficial para dictar sentencia en el lugar llamado enlosado. Ellos construían literalmente para tener sus juicios un enlosado, un piso. Era tierra, ¿verdad? Entonces ponían losas, piso. Se está sentando en el lugar oficial, dice, y sentado en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. Este era el lugar oficial donde los jueces iban a pronunciar el veredicto, el resultado final del juicio. Del 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, ya de forma oficial, ya como para pronunciar su veredicto, he aquí vuestro rey. Dice Juan que era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Estaba dando su contexto de que este Jesucristo, en ese contexto de la Pascua, iba a ser sacrificado. Estaba a punto de consumarse ese sacrificio. Todavía en tono de burla podemos ver ahí que Pilato les dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Y antes de que pudiera pronunciar la sentencia, no dijo es culpable. Antes de que pudiera pronunciar la sentencia, el 15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. La apostasía, hermanos, es total, total. El pueblo de Dios rechaza a su rey y se somete a César. Mateo añade, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. Una declaración trágica. El rechazo de Cristo es el clímax del pecado humano. Ellos eran los blasfemos, no al que querían ejecutar. Ellos blasfemaron contra Dios para matar a Cristo. Su culpabilidad es enorme. Pilato no pronuncia sentencia, ellos lo hacen. Así que, 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. De aquí en adelante comienza la crucifixión de Jesucristo. La decisión final se toma. Jesús es entregado. Pero no olvidemos, hermanos, que el control no era de Pilato. El control era, como lo hemos establecido, como hemos dicho, de Dios.
obrando en su plan perfecto para nuestra salvación. Quiero terminar, hermanos, con una pregunta para ustedes. Cuando alguien te pregunte, ¿qué vas a hacer con este rey? ¿Qué vas a hacer con este hombre llamado Jesús? Espero que no respondas, no tengo otro rey más que mi trabajo, más que mi familia, más que mi dinero. No tengo otro rey más que mi esparcimiento. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con nuestras vidas y con la lealtad que merece el Rey del universo. Cristo fue azotado por nosotros, humillado por amor a nosotros, rechazado por amor a nosotros. Fue silencioso y cayó su boca por amor a nosotros. Fue condenado por amor a nosotros. No fue Pilato, sino el Padre quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esta entrega no fue una reacción de Dios, fue un plan premeditado por Dios. El Dios Padre entrega a su unigénito para perdón de nuestros pecados. ¿Puedes imaginar eso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No debería este pasaje solamente llamarnos a sentirnos mal por la humillación, debería llamarnos, hermanos, a adorar a Dios, a comprender la magnitud de esta obra, a comprender lo que significa, lo que es trascendente, cósmicamente hablando, de lo que hizo Jesucristo en esa cruz. El sufrimiento, la humillación, la escoria por la que pasó, para que tú y yo podamos estar presentados limpios y sin mancha delante de Dios. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas? Nada más, yo estuve pensando, porque muchas veces admiramos el Evangelio. A mí me gusta estudiar el Evangelio, me gusta predicar el Evangelio, pero no debe quedar a ese nivel intelectual, no debe quedar a ese nivel en nuestras vidas. Debe transformar lo que somos, hermanos. Debe transformar mi conciencia, la forma en que veo la vida, la forma en que actúo. ¿Cómo vas a actuar sabiendo que Dios no escatimó ni a su propio Hijo? Dice el texto, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Si ya nos dio lo más valioso, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, estamos ante la majestad a su máxima expresión. Sienta el peso de lo que estamos viviendo, de lo que ha sucedido en su vida, y viva lo que decíamos de acuerdo a lo que hemos recibido, de acuerdo a la gracia que hemos experimentado. Viva en la gracia de Dios hacia los demás.